Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Yo muy bien. ¿Qué tal usted? Bien, también gracias. ¿Ya listo para el Buen Fin, profe? Ya, de hecho, ya empezó desde el día 9 para que se gasten todo su dinero. ¿Cuál dinero, profe? Soy Bueno, estudiante. No hay algún día beca. tendrán, no se preocupen. No hay beca por dos. ¿Quienes tienen becas sí se los están pagando o cómo está su situación? Pues cuando se acuerdan, porque de por sí no nos la dan. El pago es muy irregular, ¿verdad? Les van juntando ciertos meses y luego se los depositan. Sí, así es. Pero pues se ha sabido incluso de casos que pasan semestres o años que no pagan o que deben atrasados. Y nunca les pagan. Pues hasta donde yo he sabido, no. Nada más los dejan como que de luego, sigue intentando, mandando mensajes. Ah, qué caray. Pensé que sí les daban su beca en forma regular. A mí siempre me la rechazan, chale. Siempre me la rechazan por dos. ¿Cuál es lo que te argumentan para rechazártela? Pues nunca me han dicho por qué, pero pues nada más me dicen rechazada. Sí, a mí también. Simplemente me dicen que no y ya. Y pues ya me agüito. Bueno, es que de ahí sí poco nosotros enteramos hasta ahorita que le estoy preguntando, pero siempre vemos que salen convocatorias, que becas de todo tipo, ¿no? Al menos es lo que dicen ahí los pósters que luego pegan en los pasillos, Sí, que hay varias modalidades y que no sé qué. Y resulta que aparentemente los aceptan algunos, no sé si sí les pagan o no les pagan. Y hay quienes no aceptan, así es que no sé cuáles son los criterios para asignación. Pero bueno, ustedes están invirtiendo ahorita en prepararse y ya a futuro va a ser otra cosa. Pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Lo que vimos el día miércoles fue acerca de lo que es la razón de onda estacionaria. Entonces, déjenme compartir mi pantalla. Y lo que se ve ahorita en la pantalla es Z testada. Y siempre que nos refiramos a Z testada, es decir, Z con una rayita en la parte superior, perdón, significa que la impedancia se encuentra normalizada. Particularmente aquí estamos hablando de la impedancia en el receptor. Entonces, quiere decir que la impedancia en el receptor está dividida sobre el valor de la impedancia característica. De aquí podemos saber cuál es la impedancia real del receptor si nosotros despejamos, es decir, si lo que resulte de
la suma de 1 más el coeficiente de reflexión dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión multiplicado por Z0, podemos saber cuál es el valor que le corresponde a la impedancia en el receptor. Permítame un segundo, alguien quiere accesar. Entonces, basándonos en esa expresión, ahorita les voy a poner un archivo en PDF que todavía no lo tengo pasado a PowerPoint, entonces pues está así a mano. Entonces, como acabamos de ver, la relación de Z entre Z0, aquí sería ZR o cualquier impedancia de la línea, o en este caso cualquier impedancia, pues en general debería ser la del receptor. Es igual al Z testado, y acabamos de ver que es 1 más el coeficiente de reflexión dividido entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Si aquí sabemos nosotros que el resultado, o más bien, bueno, sí, el resultado que nos debe de dar de la impedancia normalizada comprende una parte real y una parte imaginaria, y lo vamos a llamar R más JX. Y sabemos que lo que resulte siempre de resultado de esa impedancia normalizada va a ser una parte real más una parte imaginaria, y a la parte real le vamos a poner R minúscula y a la parte imaginaria X minúscula. Pero además sabemos que el coeficiente de reflexión también va a ser, en este caso, formado por una parte real y una parte imaginaria. Entonces podemos definir a ese coeficiente de reflexión como U, que corresponde a la parte real, más J veces V, que sería la parte imaginaria. Entonces, si eso hacemos, tenemos que en la expresión que está aquí arriba, podemos sustituir en este caso el valor del coeficiente de reflexión. Entonces nos quedaría que la impedancia normalizada sería igual a 1 más JV dividido entre 1 menos U menos JV. Y aquí entonces lo que podemos hacer es, en este caso, agrupar los términos que son reales en el numerador y separarlo del imaginario. Entonces nos quedaría 1 más U más JV, y en el denominador podemos hacer lo mismo. Nos quedaría ahora 1 menos U menos JV. Permítame un segundo, alguien quiere entrar. Entonces, aquí para quitar la parte imaginaria del denominador, lo que hacemos pues es, ya que lo tenemos de esta manera, podemos identificar muy bien el complejo conjugado del denominador. Y podemos multiplicar y dividir el lado derecho de la ecuación, justamente como se ve en esta línea. Entonces nos quedaría 1 menos U más JV dividido entre 1 menos U más JV, dado que aquí tenemos pues un signo negativo. Entonces aquí lo que podemos hacer es llevar a cabo la multiplicación, y vemos que nos quedaría en el denominador 1 menos U elevado al cuadrado, porque esto quedaría al cuadrado, y aquí nos quedaría en este caso menos por más menos, J por J nos daría menos 1, entonces se convertiría en positivo, y V por V nos quedaría V al cuadrado. Eso es lo que nos quedaría en la parte del denominador. Respecto al numerador, pues tendríamos que multiplicar todo este término con este término. Y entonces nos quedaría, en este caso, 1 menos U cuadrada más JV más J por V más JV menos JV más J cuadrada por V al cuadrado. De aquí tenemos dos términos, como está aquí tachado, más JV y menos JV. Por consiguiente, se cancela.
y nos quedaría en el numerador 1 menos u cuadrada más 2jv menos b cuadrada. ¿Podrían hacer la multiplicación de este término, por favor, para ver si está correcto todo lo que está en el numerador? Nada más para estar seguros y ver que no me equivoqué. A mí sí me salió, profe. ¿Sí sale todo lo que está en la parte del numerador? Sí. Ok, gracias. Sí, lo que pasa es que Sí, luego me llevo a... Sí, sale correcto. Entonces, damos por hecho Sí. que esta operación está correcta. Entonces, Sí. volvemos a donde quedé. En este caso, entonces, la impedancia normalizada es igual a 1 menos u elevado al cuadrado más 2 veces j por v menos v al cuadrado. Todo dividido entre 1 menos u elevado al cuadrado más v elevado al cuadrado. ¿Y aquí qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es esta ecuación dividirla en la parte real y la parte imaginaria, ambas van a estar partidas por el denominador. Entonces nos quedaría el término 1 menos u cuadrada menos v cuadrada para la parte real dividido entre 1 menos u al cuadrado más v cuadrada. Y es el que se muestra en la parte inferior. Más el término que corresponde a la parte imaginaria, que es más corto, sería j veces 2v dividido entre 1 menos u cuadrado más v al cuadrado. Y aquí lo tenemos. ¿Okay? Entonces ya tenemos dividido lo que es el término real, que es todo esto que estoy señalizando, y el término imaginario. Pero como al principio definimos que la impedancia normalizada, es decir, el valor de la impedancia en el receptor dividido entre la impedancia característica, resulta como una parte real más j veces una parte imaginaria. Y aquí le pusimos r más jx. Entonces, si igualamos, en este caso r sería igual a 1 menos u cuadrada menos v cuadrada dividido entre 1 menos u cuadrada más v cuadrada. Esta vamos a llamar la ecuación A. Y x sería el correspondiente de la parte imaginaria, que sería 2 veces v dividido entre 1 menos u cuadrada más v cuadrada. Entonces, a la parte real, a la ecuación que nos queda de la parte real, vamos a llamar la ecuación A, y a la parte que les corresponde a la parte imaginaria, que le vamos a llamar X, le vamos a llamar ecuación B. Entonces, vamos a trabajar con la ecuación A. Y como dice aquí, ¿verdad? Para A, lo que vamos a hacer es el denominador, lo vamos a pasar del lado izquierdo de la ecuación y nos quedaría R que multiplica a 1 menos U elevado al cuadrado más V al cuadrado. Esto va a ser igual, vamos a ver cómo está de este lado, 1 menos U cuadrada menos V cuadrada. Entonces aquí tenemos 1 menos U cuadrada menos V cuadrada. Entonces, si desarrollamos, en este caso, el binomio que tenemos aquí, pues nos quedaría 1 al cuadrado menos 2U más U cuadrada más V cuadrada. Lo único que se hizo es desarrollar el binomio que tenemos aquí. Y del lado derecho de la ecuación nos queda intacto. 1 menos U cuadrada menos V al cuadrado. Entonces, si multiplicamos R por cada uno de los términos, pues nos va a quedar R menos 2UR más U cuadrada por R más V al cuadrado por R igual a 1 menos U cuadrada menos V al cuadrado. Si igualamos a 0 toda la ecuación, es decir, entonces el término del lado derecho vamos a pasar al lado izquierdo con signo inverso, ¿verdad? Entonces nos quedaría R menos 2 veces U por R más U cuadrada por R más V al cuadrado por R menos 1, porque
aquí es positivo, nos quedaría negativo, más u cuadrada, que tenemos menos u cuadrada, entonces pasa con signo positivo, más v al cuadrado, porque tenemos el lado derecho menos v al cuadrado, y esto nos va a quedar igual con 0. Entonces aquí lo que podemos hacer es, en este caso, factorizar todos aquellos términos, por ejemplo, que tenemos con u cuadrada. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos otro. Entonces nos quedaría u cuadrada que multiplica a r más 1. Más ahora los términos que tienen v cuadrada, que sería este y este sería r más 1, más los términos que nos quedarían sueltos, que sería r menos 1, es este, y finalmente menos 2ur, que es el único que nos sobraría y nos quedaría igual con 0. Quedaría igualado igual con 0. Entonces, si dividimos entre r más 1, podemos eliminar estos dos, y aquí nos quedaría simplemente r menos 1 entre r más 1. Entonces, haciendo eso, nos quedaría u cuadrada más v al cuadrado más r menos 1 entre r más 1 menos 2 veces u por r entre r más 1 igual con 0. Si aquí reacomodamos los términos, entonces nos quedaría u cuadrada menos 2ur, que es este término que está aquí, lo pasamos para acá. U cuadrada menos 2ur dividido entre r más 1 más v elevado al cuadrado, y este lo vamos a pasar del lado derecho de la ecuación, y esto nos quedaría menos r menos 1 entre r más 1. Si ahora sumamos r cuadrado entre r más 1 al cuadrado en ambos lados de la ecuación, entonces vamos a tener lo siguiente. U cuadrada menos 2u entre r más 1 más r cuadrada dividido entre r más 1 elevado al cuadrado más v nos quedaría igual a menos r menos 1 dividido entre r más 1 más r cuadrada dividido entre r más 1 elevado al cuadrado. Al hacer esto, nosotros completamos, en este caso, el cuadrado, ¿verdad? Y simplemente hicimos un artificio para aquí completar el cuadrado, de tal manera que entonces estos tres términos los podemos poner como un binomio, ¿verdad? Es decir, nos quedaría u menos r dividido entre r más 1 al cuadrado. De tal manera que si desarrollamos el binomio, sería el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, sería el doble de u por r entre r más 1, aquí está, con su signo negativo, más el cuadrado del segundo, que sería el término, que sería r cuadrada entre r más 1 al cuadrado. Entonces, efectivamente, esta expresión representa en forma expandida lo que está aquí en la parte superior. Y nos quedaría más v al cuadrado. Y esto sería igual del lado derecho. Lo que podemos hacer es sacar como común denominador r más 1 al cuadrado. Y entonces nos quedaría, si en el numerador, pues esto faltaría aquí multiplicar por r más 1, y justamente nos queda menos r menos 1 por r más 1, más, aquí nos quedaría r más 1 al cuadrado entre r más 1 al cuadrado, pues sería 1, y nos quedaría simplemente más r cuadrada. Entonces, del lado izquierdo nos queda, sigue quedando u menos r dividido entre r más 1 al cuadrado más v al cuadrado, y como lo estamos manejando en la ecuación anterior. Y ahora lo que podemos hacer es llevar a cabo una multiplicación, ¿verdad?, de estos dos paréntesis. Y nos quedaría entonces, déjenme reducir un poquito el tamaño para que se alcance a ver las dos ecuaciones. Ok, ahí se ve. Entonces nos quedaría menos r por r nos daría r cuadrada, r por menos 1 nos daría menos r, luego 1 más 1 por r nos daría más r, y más 1 por menos 1 nos daría menos 1, y el signo negativo prevalece. Más r al cuadrado, dividido todo esto entre r
más 1 elevado al cuadrado. Entonces, aquí podemos, en este caso, mantener lo que tenemos del lado izquierdo, que sería u menos r dividido entre r más 1 al cuadrado, más v al cuadrado, sería igual. Ahora, multiplicando el signo por cada uno de los términos, tenemos primero menos r al cuadrado, más r, menos r, menos por más nos daría más 1, más r cuadrado. Y aquí entonces, como vemos, tenemos menos r cuadrada, y aquí más r cuadrada se cancelarían, y tenemos más r y menos r también se cancelarían, y nos quedaría simplemente más 1. Entonces, nos quedaría u menos r dividido sobre r más 1 al cuadrado, más v al cuadrado, igual a 1 entre r más 1 al cuadrado. Permítame un segundo. Alguien iba a entrar, pero ya no. ¿Alguien conoce esta ecuación? ¿Qué forma tiene esta ecuación? ¿Alguien lo recuerda? Es una circunferencia. Correcto, es una ecuación que representa una forma geométrica y es la del círculo o una circunferencia. Correcto, entonces por lo que vemos aquí, pues llegamos a lo que es la ecuación del círculo. ¿Sí? Entonces, es importante cómo se manipuló algebraicamente, haciendo por ahí una representación con variables, en este caso la impedancia normalizada, por un lado, y por otro el coeficiente de reflexión, que también es de característica compleja. Entonces, haciendo una manipulación algebraica, ¿verdad? Siguiendo todos los pasos que acabamos de hacer, entonces nos lleva esto a la ecuación del círculo. En donde estará centrado en r más 1. Recuerden que en este caso serían las coordenadas. Debería ser esta coordenada, y la otra coordenada que está aquí sería en el centro del círculo. Entonces estaría centrado en r dividido entre r más 1, 0, porque aquí tenemos 0. Entonces, a r dividido entre r más 1 le vamos a llamar lo que es la parte real. ¿Por qué la parte real? Porque recuerden que nosotros lo que hemos estado dibujando son X y Y, y en el eje X representamos lo que son lo real, y en el eje vertical que corresponde al Y, corresponde al imaginario. Entonces, en este caso, este sería X y Y, por consiguiente, la parte real estaría compuesta por la relación de R dividido entre R más 1. Ahora, si nos vamos a la parte B, que corresponde a la parte imaginaria, vamos a regresarnos para que veamos, porque se olvida. Aquí está. La ecuación B sería X, le pusimos simplemente X, y eso va a ser igual a 2 veces V dividido entre 1 menos U elevado al cuadrado más V elevado al cuadrado. Entonces la que está aquí, X igual a 2 veces V dividido entre 1 menos U al cuadrado más V al cuadrado. De manera similar vamos a despejar, ¿verdad? O a manipular esta ecuación,
tratando de quitar, o más bien quitando, el denominador. Y lo pasamos al término del lado izquierdo de la ecuación. Y nos quedaría x que multiplica a 1 menos u al cuadrado más v al cuadrado, y esto sería igual a 2v. Entonces, si multiplicamos la x por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, nos quedaría x por 1 menos u al cuadrado más x por v al cuadrado igual a 2v. Si igualamos a 0, entonces pasamos este término que está del lado derecho solito, lo pasamos al lado izquierdo con signo negativo y nos quedaría x que multiplica a 1 menos u elevado al cuadrado más x por v menos 2v igual con 0. Entonces ahora si multiplicamos por 1 en x, podemos eliminar esta x, esta otra x y aquí dejar en términos de x menos 2v. Y nos quedaría 1 menos u elevado al cuadrado más v al cuadrado menos 2v dividido entre x igual con 0. Permítame un segundo, ¿quién quiere entrar? Listo. Entonces, si sumamos 1 sobre x cuadrada a ambos lados de la ecuación, entonces nos va a quedar lo siguiente. 1 menos u elevado al cuadrado, como lo tenemos en la parte superior, más v elevado al cuadrado, menos 2 veces v dividido entre x, más 1 sobre x cuadrado, igual con 1 dividido entre x al cuadrado. Nuevamente, aquí lo que tenemos es que hicimos un artificio para completar un binomio, de tal manera que entonces esto nos quedaría, estos tres términos quedarían representados con el binomio de v menos 1 sobre x al cuadrado. De tal manera que entonces nos quedaría el cuadrado del primero sería v al cuadrado, menos el doble del primero, que sería 2v, multiplicado por segundo, que sería por x, nos daría menos 2v sobre x, más, porque nos queda aquí el signo menos, sería el cuadrado, sería menos al cuadrado, sería más 1 sobre x cuadrado. Efectivamente, entonces, estos tres términos nos podemos representar con un binomio. Y entonces nos quedaría la ecuación 1 menos u elevado al cuadrado más v menos 1 sobre x elevado al cuadrado igual a 1 sobre x cuadrado. De la misma manera, entonces, tenemos aquí la ecuación que nos representa a la figura geométrica de una circunferencia, o lo que es lo mismo de un círculo. En donde ahora se va a estar centrado en 1, x. Y entonces la parte imaginaria, en este caso, sabemos que este es x y este es y, entonces estaría ubicado en 1 sobre x. Entonces, por lo que vemos aquí, es que con las dos ecuaciones, voy a regresar al principio, dos ecuaciones importantes, bueno, más bien es una, ¿verdad? ¿Sí? Y que aquí las desglosamos en dos ecuaciones importantes, ¿sí? Es decir, a partir de la impedancia normalizada, en términos del coeficiente de reflexión, sin olvidar que el coeficiente de reflexión es la relación de la tensión de la onda reflejada dividido entre la tensión de la onda incidente, entonces podemos llegar a una representación con circunferencias. Haciendo parte del artificio que se muestra aquí en la pantalla, y esto es parte de lo que nosotros conocemos como la teoría de la carta de Smith. ¿Ustedes alguna vez han visto la carta de Smith? ¿El puro diagrama, profe? El puro diagrama. Ah, sí, sí. Bueno, sí lo he visto una vez. No, yo no, profe.
¿no? Bueno, Sí, igual. ahorita solamente Si se no los más voy a puro mostrar. diagrama igual, pero Se los voy a mostrar la nada verdad más. armo. Solo se los voy a mostrar sin explicarles absolutamente nada para que lo veamos en forma detallada. A ver, permítame un segundito, por favor. Déjenme buscarlo, permítame tantito. Ya lo encontré, gracias. Entonces, Philip Smith, un ingeniero que trabajaba para Laboratorios Bell, hizo algo de lo que aquí les acabo de mostrar de una manera así, bueno, yo se los mostré de una manera así muy simple, ¿sí? No está todo completo el desglose porque él desarrolló todo un libro, publicó un libro relacionado con la carta de Smith y sus posibles aplicaciones en lo que es líneas de transmisión y radiofrecuencia. Pero lo que aquí se intenta mostrarles es que a partir del valor de la impedancia normalizada y haciendo uso, en este caso, de lo que es el coeficiente de reflexión, podemos llegar a una representación geométrica, ¿sí? A través de una circunferencia. ¿Ok? Y entonces él desarrolló la famosa carta de Smith, que es la que ustedes están viendo ahorita en pantalla. ¿Sí la ven, verdad? Sí, sí la veo. Sí, profe. Ok. Entonces, lo que tenemos aquí, si se fijan, pues como decía mi secretaria antes, que le impresionaba cuando me veía, entraba a mi cubículo y veía así el dibujito y me veía bien entrado ahí haciendo cosas y me decía, hasta parece que es una carta astral. Le causaba curiosidad porque pues se trazan diferentes circunferencias que en su momento pues les voy a enseñar a cómo se hace. Pero ahorita lo que quiero que observen ustedes es simplemente que esta famosa carta de Smith, aquí le pusieron diseño de magia blanca, de magia negra, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque tiene mucha utilidad. Mucha utilidad en el sentido de que todo lo que hemos estado viendo hasta antes del día de hoy, lo podemos representar y resolver a través de esta famosa carta de Smith. ¿Qué es lo que tiene de peculiar esta carta de Smith? Nada más ahorita lo voy a mostrar a grosso modo. ¿Para qué? Para que en la siguiente clase les voy a pedir que se traigan esta carta impresa. ¿Para qué impresa? Para que puedan ir anotando lo que les vaya explicando. Lo puedo hacer ahorita, ¿verdad? Pero es sorprenderlos y se van a quedar, bueno, pues sí entendí, pero después les va a costar mucho trabajo. Entonces, lo que quiero es que para la siguiente sesión la traigan impresa, bueno, la tengan ustedes impresa en sus manos, no la traigan, ¿verdad? La tengan ustedes en sus manos y entonces empiecen a hacer todas las anotaciones pertinentes. Yo sé que a lo mejor aquí es un muy poco espacio, pero pueden ponerle aquí marcas, por ejemplo, un circulito, un 1 y encerrado en un circulito, un 2 y un circulito encerrado con un circulito, un 2, un 3 encerrado con un circulito en un cuadradito y atrás ponerle qué significa cada acotación o anotación que vayan haciendo. ¿Vale? Por eso ahorita no me quiero meter a explicarlo. Bien podría decírselos, pero ustedes van a estar desarmados y no tienen, ahora sí que nos agarraría fuera de lugar y no se trata de eso. Lo que se trata ahorita es que vean que como ahorita vimos del análisis de la teoría así muy básica, las ecuaciones nos resultan, ¿verdad? En este caso en ecuaciones de la circunferencia, una parte real y una parte imaginaria, a partir de esas ecuaciones básicas que vimos ahí. Y precisamente Philip Smith lo que hizo es hacer un gráfico donde pudiese de una manera más rápida el poder resolver problemas relacionados con líneas de transmisión. Y su propuesta fue esta famosa carta de Smith y por eso lleva su apellido, por eso se conoce como la carta de Smith, porque él fue Philip Smith fue quien la propuso.
Y si se fijan, entonces, por eso son muchas circunferencias. Tenemos la circunferencia base exterior, que es la que encierra todo, es toda esta que está aquí alrededor, y luego está dividida en muchos círculos. Vemos que está otro círculo aquí con muchas rayitas paralelas, y luego otro círculo, y así círculos. Finalmente aquí tenemos, déjame ver si, es que no puedo aquí con el PDF, no puedo señalar, pero bueno. Este último círculo, antes de que empiecen muchas circunferencias, podemos ver que aquí hay muchas circunferencias, aquí hay un círculo, aquí hay otro círculo, y así sucesivamente. Todos son muchos círculos, ¿sí? Y no todos tienen el mismo centro. Pueden ver que aquí tenemos varias circunferencias, como si el centro estuviese fuera de la pantalla, en la parte superior, y luego varias circunferencias por la parte de abajo, como si tuviéramos el centro también fuera en la parte baja del monitor. ¿Sí? Y tiene varios números que ahorita no voy a decir qué es lo que se representan por lo mismo. Entonces lo único que quiero es que observen es que en sí la carta de Smith está hecha a base de muchas circunferencias. Y a lo mejor la habían visto, pero no sabían el por qué se ponen circunferencias. Porque lo primero que uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué le puso circunferencias? ¿Por qué no le puso rectángulos o cuadrados, ¿no? Bueno, pues sale en función de justamente lo que acabamos de desglosar. Cómo es que se manipulan las ecuaciones de tal manera que lo llevase a una ecuación, una forma geométrica, y la forma geométrica que pudo completar pues fue la del círculo. Por esa razón vemos que la carta de Smith pues son muchos círculos para todos lados. ¿Ok? Esto es importante porque pues mayormente en los libros pues no se desglosa de dónde sale todas esas circunferencias. Obviamente aquí yo no le estoy haciendo todo el desglose, simplemente lo hice de una manera así muy rápida, muy sencilla, para que se viese de dónde empiezan a hacer todo esto. Entonces, nuevamente, de la simple ecuación de lo que es la impedancia normalizada, ¿sí? Llegamos a ecuaciones de una circunferencia. Y eso quiere decir que entonces, cuando él se dio cuenta que podía llevarlo a una representación de un círculo, entonces empezó a estudiar más, ¿sí? De tal manera que todo eso lo llevó a aterrizar a todos esos círculos. ¿Cómo lo hizo para calcular el centro de cada círculo? Ni me pregunte, porque les voy a decir, no sé. Pero fue parte de su investigación y es lo que le valió el que llevara de por vida pues ya su apellido. ¿Sí? Por ahí en su libro seguramente viene, la verdad es que yo no lo he leído completamente, solamente pues lo básico para poder en este caso utilizarse como una ayuda gráfica. Y conforme vayamos viendo las cosas, se van a dar cuenta que pues es bastante útil, con sus ventajas y desventajas, que ahorita tampoco me voy a adelantar, no quiero en este caso pues empezar a decir muchas cosas al respecto y que nuevamente ustedes no tengan donde anotar. ¿Ok? Entonces, pues de aquí sale lo que es la famosa teoría de la carta de Smith, y específicamente con lo que ya hemos estado viendo desde el primer día de la clase que tuvimos, que empezamos con, pues, en este caso, cómo se define una línea de transmisión y circuito eléctrico equivalente. Estamos en condiciones de entender ahora cómo se puede manejar esta famosa carta de Smith. Todo lo que nosotros vamos a trabajar en la carta de Smith ya es bien conocido. Primero vamos a empezar a ver qué significa, cómo se representa, etcétera, algunos problemas básicos parecidos a los que ya resolvimos analíticamente, cómo lo podemos hacer, y luego lo que mayormente les gusta mucho en la academia, que es utilizar una técnica de acoplamiento. ¿Por qué de acoplamiento? Pues porque ya vimos, hemos estado observando con el transcurso de las sesiones, que hemos tenido análisis de 3 casos críticos, cuando tenemos siempre impedancia abierta,
impedancia, una terminación con impedancia abierta, una terminación con impedancia de cortocircuito y una terminación con impedancia característica. Y he estado mostrando todavía en la sesión del miércoles, ¿verdad? En donde tenemos una impedancia en el receptor igual a 3 veces Z0 y vemos cómo se inestabiliza la red. Es decir, en este caso la línea de transmisión. ¿Por qué? Pues porque tenemos máximos y mínimos en diferentes puntos, es decir, a diferentes longitudes de la línea en términos de longitudes de onda, y son los casos que nosotros no deseamos. ¿Cuál es el que nosotros deseamos? En el que la impedancia en el receptor o de la carga sea idéntica en valor a la impedancia característica de la línea. Ese es nuestro objetivo. Ese sería el objetivo principal de un ingeniero en comunicaciones y electrónica, porque no existe ingeniero en líneas de transmisión, sino ingeniero en comunicaciones y electrónica, que se dedique, en este caso, a hacer conexiones, ¿verdad? Y pues, en este caso, diseño electrónico a diferentes frecuencias. Y lo que se busca entonces en este sentido es, pues, tener estabilidad, que siempre tengamos como terminación una impedancia en el receptor igual a la impedancia característica de la línea. Entonces, como nuestra realidad es otra, en el que no siempre eso se puede cumplir, entonces lo que se tiene que hacer son técnicas de acoplamientos. Y particularmente en este curso, las técnicas de acoplamiento que se enseñan es utilizando la técnica con carta de Smith. Lo vamos a ver una parte con lo que es de manera analítica y posteriormente con la carta de Smith. Pero antes de llegar hasta allá, pues tenemos que empezar con cosas muy básicas. Y esas pues las vamos a empezar a ver la siguiente semana. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. De mi parte no. No, profe. Creo que hasta ahora vamos muy bien en tiempo. No sé cómo ustedes han sentido las sesiones, no sé si he ido muy acelerado. Siento que a veces sí voy muy rápido. No sé ustedes qué impresión tienen o cómo es que se sientan. De repente sí se va un poco rápido. Sí. Voy a tratar de ir un poco más lento. Ya la parte más fuerte que a mí me interesa ya la cubrimos. Para mí lo más importante de este curso no es la carta de Smith. Para muchos colegas dicen, no, es que la carta de Smith. Para mí, sinceramente, no. Para mí la parte esencial es todo lo que vimos hasta BSWR. Porque si ustedes ya entienden hasta ahí, para adelante ya la hicieron, ya le van a entender. Es imposible, al menos desde mi punto de vista, el que nos brinquemos directo hacia carta de Smith sin tener todo el conocimiento que ya he estado explicando a lo largo de las sesiones. Y bueno, una disculpa si me he ido muy rápido, pero bueno, ahorita estoy haciendo un recuento de esto y creo que vamos en muy, muy buen tiempo para que podamos ir un poco más lentos en la profundidad de los temas. Y particularmente sobre la carta de Smith, porque esto sí tiene que ser muy lento. ¿Por qué razón? La idea va a ser la siguiente. Para hacer uso de la carta de Smith, es importante que ustedes impriman varias de ellas y los tengan en forma física. Ahí cada quien con ustedes van a necesitar un compás. Si tienen compás que son de esos que se les puede adaptar un bolígrafo con diferente color, sería lo ideal. Si no, no se preocupen. Pero ojalá y pudiesen contar con este tipo de herramienta, ¿no? Pero si no, pues con un simple compás. Pero traten de que su compás pues no sea de baja gama, es decir, que se mueva fácilmente. ¿Por qué razón? Porque lo que se tienen que hacer son trazos en las hojas que ustedes van a imprimir, y si la circunferencia no queda perfectamente circular, entonces no va a coincidir con las escalas que están aquí grabadas o graduadas. Entonces traten de tener por ahí un compás. Yo sé que a lo mejor, pues, como bien lo comentamos al principio, pues no cuentan con muchos recursos económicos, pero tienen tiempo para asegurarse de que su compás no se les vaya a mover, ¿no? Entonces, o consigan uno prestado, no sé.
Entonces se va a requerir una regla con escala graduada, ¿sí? Una regla, una escuadra les puede servir. Su compás y y colores. Si pueden colores es mejor, que hagan su carta de Smith coloreada. ¿Por qué razón? Porque yo siempre he pensado que lo que ustedes están aprendiendo no es nada más por este semestre. Esto tiene que tratar de seguirse recordando más adelante. Yo sé que es muy difícil porque pues ustedes atienden muchas asignaturas, pero precisamente por esa misma razón, cuando ya pase un año y medio, estoy seguro que ya la carta de Smith, si ahorita que se las enseñe puede que la comprendan, a lo mejor en un año y medio se les puede olvidar un poco y eso es natural. Es lógico porque están aprendiendo diferentes cosas en tiempos muy cortos. Pero algo que es muy importante es que el día que ustedes tengan la necesidad de hacer un cálculo, ¿sí? Ya sea en su trabajo o aquí mismo en su tema de tesis, que lleguen a desarrollar algo, no sé, o en alguna asignatura más adelante, en semestres posteriores, pues cuando ustedes consulten su carta de Smith que hicieron con colores, la repasen y digan, ah, sí, ya me acordé, se hace así, esto y lo otro. Y no batallen porque luego si lo hacen todo a lápiz, les queda todo encimado y no le encuentran ni pies ni cabeza. Yo les puedo mostrar una carta de Smith ya resuelta y el hecho de plasmarla ahí resuelta, pues quien no lo entiende, pues prácticamente se va a quedar en cero. Entonces la idea es que ustedes lo vayan haciendo poco a poco y vayan haciendo sus anotaciones que crean correspondientes, de tal manera que cuando la consulten a futuro, pues les sea más fácil, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, pues por eso mismo, las sesiones que siguen vamos a ir poco a poco, poco a poco. Y la idea, y espero que así sea, que sean más participativos, porque desafortunadamente, pues ahorita estamos a distancia, tiene su ventaja. Para mí en particular, ahorita mostrarles la carta de Smith es más fácil enseñárselo aquí que en el pizarrón. En el pizarrón tengo muchas dificultades porque esto no lo puedo proyectar. A veces llevaba un proyector y se veía muy tenue y es muy complicado. La ventaja de ser en presencial es que les decía, a ver, hagan sus trazos, háganlo así y allá, y ya cada uno se acercaba conmigo y yo les decía si era correcto o era incorrecto. Entonces, la interacción era pues prácticamente directa. Ahorita estamos en otras circunstancias. Para mí la ventaja es que ahorita les puedo mostrar muy bien aquí la carta de Smith, pero la desventaja es que ustedes están solos en sus casas. Entonces, la única manera en que yo puedo guiarlos es que con toda confianza y con toda franqueza me digan, a ver, yo no entendí la coordenada, cómo se lee, yo no entendí cómo se hizo ese trazo, etcétera. Es decir, a lo que voy, que no se queden callados. No se queden callados a que digan, ay, después le averiguo. Porque al menos por lo que yo he visto en la mayoría de los libros, no hay una explicación así bien explícita de todo el proceso. Entonces eso de que, pues aquí le trazó una circunferencia. Como dice, pues quién sabe, para ahí después veo. Ese después se vuelve tortuoso y muchas veces no saben cómo resolverlo. Entonces sí les voy a pedir que en este caso, con toda confianza, aunque me detengan, sí, ya no es la primera vez que doy la clase por este medio y tampoco la carta de Smith. Entonces, que si dicen, es que ese círculo no sé cómo es que se hizo, yo con todo gusto y con toda paciencia les digo, mira, trázale aquí, hazle allá, etcétera. Lo importante es también que estén súper concentrados. ¿Por qué? Porque si se pierden en los pasos, no van a entender después absolutamente nada. Y aquí es algo también muy cierto, que vamos a empezar con algo muy sencillo desde lo más básico hasta lo más complicado, que va a ser acoplamiento con doble stub. Que hay acoplamientos con más stubs, sí los hay, pero no se alcanza a ver y de hecho el programa no especifica que se tenga que ver con 3 o 4 stubs, simplemente 1 y 2 stubs. Y muchas veces con eso es más que suficiente. Entonces sí es importante que tengan en consideración esas sugerencias que les estoy haciendo para que no se queden, en este caso, atascados en esa parte. ¿Vale? Sí, profe. Y pues Sí, profe. no sé si tengan alguna pregunta. Profe, todo bien.
No, profe, por el momento todo bien igual. No, profe, así está bien. Ok, Ok. entonces por favor para el martes, porque el lunes no hay sesión, ustedes me toca con ustedes el martes, y además el lunes no se trabaja, consíganse la carta de Smith, pero imprímanla, por favor. Sí, imprímanla. No impriman solo una, impriman todas las que puedan. ¿Por qué razón? Porque también si cuando estén haciendo las anotaciones se equivocan, va a ver muy feo y que le tachen o le quieran borrar y se borre, en este caso, los trazos que están de fondo. Entonces, es mejor que traten de tener varias y vayan haciendo pues lo que sea necesario. Entonces, para que se vayan preparando con lo que les comenté para la siguiente sesión, que sería el martes. Sí, profe. Sí, profe, está bien. Claro que sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, de nada, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Que tengan muy buen fin de semana, muy buena tarde y continuamos el próximo martes. Gracias, profe. Hasta el próximo martes. Gracias, Ok, profe. gracias, igualmente. profe. Nos vemos. De Hasta el nada, hasta próximo luego. martes. Muchas gracias por la clase. De nada, hasta luego.